Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Enchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Néstor Er. Nosotros en este programa lo que intentamos es conocer a todos los creadores de poesía. Siempre uno lee sus textos y se reconoce en aquellas poesías, ¿no?, que le gustan, con las que siente. Pero es importante también poder llegar a descubrir a cada poeta, a cada creador que de Jujuy a Tierra del Fuego está remándola, que está escribiendo, y es importante difundirlos. Por eso estamos haciendo Poetas Argentinos desde el 2014. Hoy un invitado, Reinaldo Siete Case. Pero antes de comenzar la entrevista con él, quería leer un poema de Juan Manuel Inchauspe. Me voy temprano y regreso muy tarde, cuando la noche ha hecho ya gran parte de su trabajo y no queda tiempo para detenerse a mirar. Así paso los días, como si lo mejor de mí estuviera paralizado y muerto, o mejor, como si no hubiera existido nunca. Nada más que este rostro hipnotizado, como un pájaro nocturno, alguna palabra escala mi sangre. Entiendo que debo quemar mis manos una vez más. Abro el cuaderno y escribo rápidamente. Todo arde. Poesía es lo que ves o lo que sentís. ¿La poesía da cuenta de lo que sucede en el mundo o simplemente de algo, una partecita? ¿Transfigura con sus pinceladas o nos convierte en figuras? ¿La poesía es conformista o inconformista? ¿Es guardiana de lo invisible, de lo que no se ve pero existe? ¿Es una totalidad o son minúsculos instantes? ¿Hay algún canon establecido acerca de la poesía, los poetas, los lectores de poesía? De eso y bueno, de mucho más vamos a charlar ahora con Reinaldo Siete Case. Reinaldo nació en Rosario en 1961, es poeta, narrador y periodista. Publicó los libros de poesía Y las cárceles vuelan, Cierta curiosidad por las tetas, Instrucciones para la noche de bodas, Fiesta rara, Pintura negra, Hay que besarse más y Mapas para perderse. Una antología de su poesía está reunida en el libro Los poemas, que publicó Ediciones en Danza. También publicó los libros de crónicas El viajero que huye, en el 94, reeditado en el 97, y Bares. En el 2011 se editó No hay tiempo para perder, que reúne una selección de sus crónicas y artículos periodísticos. Es autor, además de las novelas Un crimen argentino y A cuántos hay que matar, y del libro de cuentos Pendejos. En el 2012 publicó el libro de ensayos periodísticos Kamikazes, los mejores peores años de la Argentina. Estamos acá con Reinaldo. Hola Reinaldo, ¿cómo estás? Pensaba que me siento en Estonia o en Madagascar, no sé, en algún destino extraño, singular, ¿no? Porque un programa dedicado a la poesía es como un lugar extraño y que uno intuye que puede ser maravilloso, ¿no? Como raro. En esta época como donde raro todo... y maravilloso, por eso digo, es como haber hecho un viaje a Madagascar. Estoy con la primer ministro de Madagascar. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, muchas gracias a vos por haber venido y realmente que te tengamos y que podamos escucharte, que nos cuente, porque siempre uno te conoce más como periodista, ¿no? Y bueno, sos poeta, te vi en un espectáculo que haces. Contanos bien el espectáculo, cómo se llama y hace cuánto que lo estás haciendo. Es un espectáculo que está basado en mis poemas y en las canciones de Sandra Corizo, que es una gran artista de Rosario, una compositora estupenda, una mejor intérprete, multiinstrumentista, es un talento
notable. Y hace un par de años, yo suelo, cuando presento un libro, en general los de poemas sobre todo, invitar a los músicos. Tengo mucha relación con los músicos de Rosario. Nosotros ahí somos una suerte de mafia de los afectos y nos convocamos, nos invitamos. Y Sandra participó de la presentación de uno de mis libros y yo participé de algún recital de ella, leyendo algún texto, y bueno, se nos ocurrió la idea de que podíamos hacer algo juntos y armamos un espectáculo que se llama El amor muerde, que ya tiene un largo recorrido. Hace 2 años que lo estamos haciendo. Las últimas 6 veces fue en vinilo aquí en Palermo, en Buenos Aires, pero nos presentamos también en La Plata, en Rosario varias veces. Así que bueno, nos divertimos un poco cruzando sus canciones y mis artefactos literarios, y hacerlo en escena me vino muy bien, porque si bien la gente me tiene más visibilizado como periodista, en realidad yo hago poesía desde, no sé, los 15 años y soy poeta antes que nada. Incluso todos mis datos en mis libros aparece poeta, narrador y periodista. El periodista aparece en el último lugar. Lo que pasa que al trabajar en medios electrónicos tiene una visibilidad que la poesía nunca puede disputar, ¿no? La poesía va por otros caminos mucho más misteriosos, menos visibles, pero soy poeta antes que cualquier otra cosa. Qué lindo lo que decís, realmente está bueno eso. Te viene el espectáculo, realmente me gustó mucho esa unión, ¿no?, entre la gente y ustedes, y mientras los escuchaba pensaba que qué bueno que la poesía realmente pueda salir a la calle, porque ahí estaba saliendo de los libros y se estaba mezclando con la gente. Sí, claro, para mí, bueno, yo le doy mucha importancia a eso. Tengo una visión de la poesía que tiene mucho que ver con lo coloquial, con la cita popular, con el humor, con ese anclaje que puede tener en la gente, pero porque mi principal acercamiento con la poesía fue por ese lado, ¿no? Mi madre murió cuando yo era adolescente y acompañé mucho a mi viejo que cantaba folclore, y no sé, de pronto cantaban Los Trovadores o el Cuarteto Supay, no sé, o cualquier otro grupo folclórico, y aparecía Hamlet Lima Quintana o Armando Tejada Gómez o Jaime Dávalos, y yo me acuerdo que me pegó una impresión tan contundente, ¿no? Ver esos tipos con esas voces potentes haciendo poesía, simplemente diciendo. Y creo que de alguna manera fue mi primer contacto con la poesía, y fue con la poesía de eso, coloquial, hablada, oral, que en el fondo es el origen de la poesía, ¿no? Así que bueno, eso me impactó mucho. Empecé a escribir poesía cuando ni siquiera soñaba con ser periodista. Es más, dirigí revistas literarias cuando ni siquiera pensaba que podría dedicarme al periodismo. O sea que yo vengo de la literatura al periodismo, lo que pocos saben. Por eso sé que no puedo dejar de hacer literatura, y sí podría dejar de hacer periodismo. Ojalá que no, porque me va bien y me gusta, pero nunca pierdo de vista que mi contacto con la poesía es muy, muy potente. Después viví en Brasil 6 meses, en Río de Janeiro, en contacto con los poetas de Río, y ellos hacen poesía en la calle, en los subtes, usan mucho la música de las palabras, del sonido, del cuerpo, y creo que eso fue de alguna manera confluyendo en mi manera de escribir y en la decisión de bancarme hacer un poema en el medio de un recital de rock, por ejemplo, como lo hice en Rosario en otras épocas, o ahora subirme a un escenario, que no me haga ningún ruido, sobre todo porque no actúo, hago mis poemas. Entonces no me hace no siento que haya una traslación tan grande. Para aquellos que no me conocen mi parte poética o mi fe poética, les sorprende, ¿no? Vienen colegas a veces a verme y me dicen, ¿qué es esto? ¿Qué haces acá? No lo pueden creer. Pero bueno, aquellos que me conocen de más tiempo o saben que escribo poesía y la manera en que entiendo la poesía, no se sorprenden tanto. Claro, a mí me pasó, bueno, de conocerte como poeta y como periodista, y realmente cuando te viene el espectáculo como que me quedé, dije, uy, qué bueno es, pero aparte que es tan importante poder transmitir así la poesía, dije, bueno, pues tenés que venir al programa y a contarnos. Y te agradezco, porque se amplifica mucho cuando uno tiene la posibilidad de contar con un músico al lado, ¿no? Vuelvo a estos grandes poetas, son los grandes poetas del folclore, bastante ninguneados, por cierto, ¿no? Poetas bastante ninguneados por ser poetas populares. Es más, ahora que te veo acá la antología de poesía argentina, me fijaría a ver si están, creería que no están en el trabajo monumental que hizo Jorge Monteleone.
Porque hay como una suerte de desprecio sobre... ¿Y por qué crees que hay ese desprecio? Yo no lo sé, la verdad que hay versos de Jaime Dávalos que yo me cortaría un brazo por escribirlos. Eso, los poetas populares, como los poetas del tango, están como subvaluados, ¿no? Porque se han rozado mucho con la canción popular, pero no sé, a mí me parece que hay buena poesía en el tango, hay muy buena poesía en el folclore, y hay buena poesía de los poetas populares. No todo es bueno. A mí vos me decís, la obra de Armando Tejada me parece muy despareja, pero hay algunos poemas de Armando que son tremendos, que están inscriptos en la memoria colectiva. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, qué sé yo. Totalmente, sí. Que vos solamente empezás, nombrás eso y todo el mundo lo relaciona directamente. Pero claro, me parece que por lo menos darles un lugar bajo el sol, ¿no? Bajo la sombra en este caso, ya que eran tipos que se movían mucho de noche. ¿Crees que capaz cuando se hacen antologías o se difunden poetas, se difunden solo algunos y capaz otros se los relega, como pasa con el tema de todos los poetas de las provincias, ¿no? Porque, por ejemplo, vos te viniste a vivir a Buenos Aires y bueno, y te manejás en un medio de lo que es Buenos Aires a nivel nacional, pero hay muchos poetas en todo el país que capaz no... Estoy de acuerdo, sí, totalmente. Muchos poetas olvidados, ¿no? No sé, Jorge Leónidas Escudero, por nombrar a un gigante de la poesía de San Juan, rescatado por el trabajo que hizo Cofres, fundamentalmente, ¿no? Ahora sí se lo ha editado, después que lo editó él, ahora lo editó también en la gestión de Silone, lo editó el Ministerio de Educación, pero hay poetas así en todos lados, hay grandes poetas en el interior, bastante olvidados. Pasa también porque la poesía en sí es un oficio de silencio, ¿no? No solo de silencio, sino, y porque no tiene un circuito comercial. Por más que quieras, no podés hacer un gran negocio ni con un gran poeta, ni con un poeta conocido. Yo creo que ni Juan Gelman vende mucho. Es decir, venderá algunos libros, pero no es que una editorial se va a enriquecer con un poeta. Yo ahora hace poco tuve una oferta de una editorial comercial para editar mis poemas y me parece maravilloso, pero es rarísimo. Yo creo que también se junta esto, que también estoy en los medios, entonces especularán de que se puede vender un poco más. Pero si no, yo vengo editando mis libros, no libros de narrativa en editoriales comerciales importantes, pero mis libros de poema siguen en las editoriales pequeñas. Son en las pocas que pueden interesarse en editar a los poetas, ¿no? ¿Y los editás vos o te los editan? No, he tenido la suerte que me los han editado en general a los libros. Sí, yo creo que he editado mi primer libro, casi como una coedición, casi a pulmón, como hacemos la mayoría de los poetas. Y después he tenido suerte, me encontré con Andrés Valle, el socio de Torres Agüero, que le tiré en un despacho en el 89 cuando vine un libro de poemas, me gritaba, no me lo dejes, y al tiempo me llamó por teléfono y me dijo que me iba a editar porque le había gustado mucho el libro. Una rareza, pero esos tipos no existen más. No existe más. Don Andrés Valle, que además hace mucho no lo veo, un gran tipo, un de los viejos editores, de pronto lo miró y le interesó. Y yo justo había trabajado relación con Mario Trejo, entonces me dijo él, mirá, si Mario te hace un prólogo, a lo mejor también. Bueno, al final Mario accedió a hacerme un prólogo y se publicó ese libro. Y después me editó 2 libros más, Un corajudo, un personaje que no lo hacía conmigo, lo hacía con otros poetas. Lo hacía como, porque era un editor. Sí. Él decía, ahora no, ahora sería imposible. Por eso es como... ¿Sabés qué decía él, que era muy divertido? Decía, ¿cómo van a descubrir a un nuevo Borges si no leen nada? Si no leen a los poetas. Y si hay un Borges entre tanto material que está dando vuelta, pero bueno, la poesía está como condenada y quizás también bendecida en parte a esa suerte de circuito no comercial. ¿Y por qué decís bendecida? Y digo en un punto porque tampoco que nadie especule con la poesía está bueno, que nadie piense que se puede salvar con la poesía es algo interesante. Mirá lo que pasa con la prosa, se escribe mucha porquería, mucha basura para vender. Hay tipos que publican una novela por año y la verdad que publican porque las editoriales te comen, te piden un libro, porque es como una especie de maquinita. La poesía no pasa nunca eso, porque por más que seas un enorme poeta, mi maestro Mario Trejo, enorme poeta, enorme, uno de los grandes poetas argentinos, y pasan ahí casi en la... Y sí, a veces en la penumbra. El otro día me estaban comentando que se está reeditando poco. Y sí. Entonces vos decís, bueno, si de los grandes también se está
estamos en el horno, porque... Pero si cuando me decían a mí me decían, pero vos no te conocen la poesía, y pará, no lo publican a Mario Trejo. ¿Qué me voy a preocupar yo? ¿Entendés? Estamos hablando de un poeta gigante, por ejemplo, enorme. Y le editamos después de mucho esfuerzo con Cofres, la libreta que Mario dejó, que es una maravilla, que son todas frases cortas, un libro maravilloso, y editamos 300 ejemplares. Y no conseguimos que ninguna editorial grande lo edite. Lo editó Cofres porque sabe el valor que tiene. No, es terrible. Pero bueno, entonces la pucha. Y yo me voy a preocupar si me publican o no me publican. La verdad que me preocupa mucho más que no se conozca esa obra. O no se conozca la obra de otros poetas de las provincias que son geniales. Que realmente si te quedás, no sé, por ejemplo, en La Pampa está Edgar Morisoli. Por ejemplo, que enorme. Cuando yo... Beatriz Vallejo, olvidada también, gran poeta. Pero hay un montón, realmente es necesario, ¿no? Que se difunde, lo que veo también que los medios, el acceso a los medios para que difundan poesía... es imposible también. Es imposible, eso no lo entiendo. Y además se publican entre ellos, los pocos que... La verdad que los suplementos culturales también, convengamos, ¿no? Son como pequeños guetos. Yo me animo a decirlo porque la verdad lo siento así. Salvo excepciones, es raro que estén descubriendo a alguien. De pronto, si lo que hizo Cofres es con Escudero de pronto. Pero eso lo podría hacer un suplemento literario. Sí. Miren, acá está este tipo, tiene 90 años, una obra extraordinaria. No sé, nosotros editamos con Moore a María Melec Vivanco. Por suerte vio su libro antes de morirse. Una mujer 90 años, una poeta surrealista extraordinaria. Y yo cuando la conocí, digo, es increíble esta poeta. Y empecé a buscar a gente para ver si la podíamos publicar, porque hacía 30 años no publicaba y tenía 5 libros inéditos. No, terrible. Entonces, ¿qué me voy a hacer problema yo que no publico? Pero por favor, si publico o no publico poesía. Que encima, por suerte, publico, pero digo, hay estos grandes escritores que merecen un rescate. Habría que ver cómo se hace. Bueno, tu programa es una especie de patriada en cuanto a eso, ¿no? Es remar, como siempre digo, parece que uno remara en dulce de leche, ¿no? Por eso te decía, es como estar en un lugar extraño, como estar en un país extraño. Pero que es tan importante. Un día pensando dije, no se difunde poesía. Bueno, me voy a poner con todo, empezar a descubrir a los poetas que hay, no sé, por ejemplo, ¿no? En Santa Cruz entrevisté a un poeta y él está publicando allá, pero muy solitario, y digo, viste, no puede ser que nosotros acá no se lo conozca, claro. Esos textos. Yo estoy abriendo el programa todas las mañanas con un poema. Mira qué bueno. Hace 5 años que abro el programa con un poema. Por ejemplo, hoy grabé Bocanera, ahora lo estoy dejando grabado, antes los hacía directamente en vivo. Hoy grabé de acá el viernes Bocanera, Jorge Bocanera. Mira. Pero estoy abriendo todos los programas a las 6 de la mañana, el programa se abre en seco con un poema. Bueno, un placer, un aplauso. Es una patriada en una radio comercial, te imaginas cómo me miran al principio, mis mismos productores no lo podían creer. ¿Te parece? 6 de la mañana, sí, me parece. Y la verdad que la gente se acostumbró. El día anterior por las redes sociales me escriben, ¿qué vas a leer mañana? O preguntan quién es ese poeta. Y bueno, es un pequeño granito que además rompe con esa lógica de que no se puede, por ejemplo, leer poesía en una radio comercial. Sí, no, a mí cuando conté que iba a hacer programa de entrevistas a poetas y de 1 hora me dijeron varios, no, pero... ¿A quién le interesa? Claro, pero no, va a ser un opio. Claro, Tratá de hacerlo de 15 minutos, media hora. Y digo, pero hay mala prensa. Y sí, y un poco la responsabilidad lo tenemos los poetas también, ¿no? Convengamos, qué sé yo, a veces los poetas desdeñamos los otros recursos para difundir la poesía, lo que hablábamos antes, ¿no? A veces desdeñamos la música, la imagen, el video, ahora... Internet, a mí me parece que hay un... si se queda todo como muy... Como en un gueto, leo mis poemitas que son geniales y la verdad que a lo mejor son horribles. Capaz que algunos son geniales, pero a lo mejor son... Yo a veces cuando digo... Ahora no me invitan mucho a leer en general, pero yo suelo decirles, si se enojan, muchachos, leamos hits. Los 4 o 5 poemas que sabemos que les pueden gustar a la gente, no... Después que te lean en el libro, porque es difícil a veces escuchar a 4 tipos leyendo. Y se me ofende cuando digo leamos poco. 5 minutos cada uno, ¿qué les parece? Me miran todos como un marciano. Y no aguanta la gente. ¿Te imaginas 4 o 5 tipos leyendo 10 minutos cada uno? No, te matás, por más que sean geniales. Sí, pero bueno, hay cosas que deberíamos revisar. Y sí, porque a veces se hacen hasta mesas de 6 personas,
que están, leen 10 minutos cada uno y la verdad... Bueno, por eso no lo aguantamos ni nosotros los poetas. Entonces está bueno para revisarlo, ¿no? Como diría con Browith, contra los poetas. Bueno, ahora vamos a una tanda, vamos a escuchar King Kong de Sandra Corizo. Yo también supe ser la muñeca rubia articulada de King Kong. King Kong. Buscando en esos ojos solo un rastro de bondad, la causa, la inocencia, un guiño de infelicidad, un rasgo al fin de humanidad. Y también supe ser la Barbie en carne y hueso apretujada de King Kong, King Kong. Y al verlo ensimismado, descifrar la condición que explique, justifique, dignifique y dé razón a su salvaje corazón. Vivir dentro de un puño no es lo más recomendable, más que se puede hacer cuando uno es tan manipulable. Temer y amar la mano que amenaza y que protege por igual. Yo también quise ser la víctima selecta y platinada de King Kong, King Kong. Si no tiene la culpa de ser solo un animal, la bestia majestuosa, fabulosa y colosal que no distingue bien de mal. Placer de poseer, la tentación de perecer o dominar, el poder domesticarlo, usarlo para el bien mayor, el bien aquel del monstruo fiel que habita en nuestra piel. El Congreso de la Nación está en BCN Radio. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con la Sala Pública de Lectura que ofrece a sus usuarios una colección general conformada por obras que integran los distintos campos del conocimiento. La Sala Pública está abierta de lunes a viernes en el horario de 8 a 24 y sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar.
Te acompañamos y descubrimos juntos los secretos en la reservada. Un programa cortito que te acerca vidas, literatura e historias recopiladas del acervo bibliográfico del Departamento Colecciones Especiales de nuestra biblioteca. BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura. Estamos acá con Reinaldo Sietecase, que nos está hablando de poesía, ¿no? Reinaldo, contanos bien cada uno de tus libros, cómo se llaman, cómo elegiste esos títulos y de qué tratan. Cada uno, tanto de poesía como de narrativa. Son muchos, voy a tratar de ser sintético. Son muchos en buena hora. El primero de poesía se llama Y las cárceles vuelan, que es un verso de Miguel Hernández. El cielo vuela, las cárceles vuelan, decía Miguel Hernández cuando estaba preso, ¿no? El gran poeta español, que a mí me marcó mucho. Uno de mis primeros libros de poesía, libro en sí, fue de Miguel Hernández. El rayo que no cesa, me acuerdo. Y Perito en Luna, son los primeros libros que leí de Miguel Hernández. Y por eso se llama así, Las cárceles vuelan, es del 84. Y después tengo una trilogía de libros que cruzan mucho lo erótico con el humor, que eran las claves. Había pasado mi etapa en Río de Janeiro y me empezó a divertir mucho esto de empezar a generar cosas, ruido con la poesía, ¿no? Que los poemas se banquen incluso otros espacios, no solo el libro. Y ahí aparece Cierta curiosidad por las tetas, que es el libro que me publicó Torres Agüero, Andrés Valle, del 89. Después aparece Instrucciones para la noche de bodas, eso es el 92 me parece, y en el 94, 95 Fiesta rara. Es una trilogía que después se publican juntos. Después lo publicó Julio Acosta en Editorial Ameguino, una edición hermosa que, bueno, casi inconseguible lamentablemente, porque después cerró esa editorial. Y después, bueno, Cierta curiosidad por las tetas, que es el título que más llama la atención, es un verso de César Fernández Moreno, el hijo de Baldomero, gran poeta, por cierto. Además, ser hijo de Baldomero, el de los 70 balcones, y poder ser poeta igual, ha sido una proeza. Me gusta mucho César Fernández Moreno. Él usaba mucho el humor también. Y tiene un decálogo del Don Juan, el gran amante, el Don Juan Tenorio, que cuando es viejito, el último punto del decálogo es: siempre le queda a uno cierta curiosidad por las tetas. Y me parecía tan gracioso, tan divertida la afirmación, que lo usé de título para ese libro del 89. Y ese título me demandó muchas, mira, hablábamos de los títulos, me demandó muchas satisfacciones, porque mucha gente se acercó al libro sin nada, porque le llamaba la atención ese título. Y me hice algunos amigos sorprendentes, como Benedetti o Joaquín Sabina. Gracias. Joaquín Sabina lo compró en una librería de calle Corrientes, ese libro, que era una edición de 1000 ejemplares. Y gracias a eso, sin conocerme, empezó a preguntar por mí y bueno, terminamos teniendo una relación con él gracias a ese título. Así que bueno, los títulos a veces, yo tengo un concepto con los títulos que es el mismo que tengo con el periodismo en esto. Titular es vender. ¿Vender a qué me refiero? La poesía no se vende, lo que vamos a decir antes, pero sí que llame la atención, sí que te pida, che, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está acá? Yo compro muchos libros por los títulos. Pero es lo que más cuesta también. Sí, bueno, es un trabajo muy arduo. Y a veces acertás y a veces no acertás, ¿no? Pero bueno, está bueno pensarlo. Che, ¿qué título sintetiza lo que yo hago, pero a su vez puede llamar al lector, lo puede traer, lo puede hacer abrir el libro? Me parece que es una apuesta que deberíamos hacer todos los que escribimos cualquier cosa. Después, un buen título puede esconder un mal libro. Suele ocurrir, o puede ocurrir. Un mal título puede esconder un buen libro, no tiene nada que ver. Ahora,
buen título es una ayuda para que alguien se acerque, y me parece que en eso vale. Bueno, después publiqué Hay que besarse más, con la frase aquella famosa de Roberto Galán, Hay que besarse más, y después vinieron... antes tuvo Pintura Negra, que es un libro raro en mi producción que yo quiero mucho, que es un libro escrito como si escribiera Goya, son poemas de Goya, de Francisco Goya. Estaba fascinado con la pintura de Goya después de haber visto la Pintura Negra en el Prado, no sé, me enganché mucho con él, leí biografías y se me ocurrió escribir los poemas de Francisco Goya. Es un libro compacto que arranca con una carta de Goya antes de morir y después son sus poemas. Y bueno, después vino la antología. En la antología están los poemas que te traje por acá, que hizo Cofreses, y después El amor muerde. Así que creo que ese es el recorrido poético. Después tengo un par de novelas, algunos libros de crónicas que tienen más con mi trabajo periodístico, un libro de relatos cortos que se llama Pendejos, que son 10 cuentos donde los protagonistas son niños que matan, y acabo de terminar una novela nueva. Eso es un poco el recorrido de mi producción. ¿Qué sentís cuando escribís cada género? Vos como poeta, como cuando te pones a escribir novela, crónicas. Son cuestiones bien diferentes. No me hace mucho ruido. Yo soy escritor y cuando escribo periodismo sé que el compromiso es con la verdad. Ahí no hay tutía, no hay imaginación posible, no hay invención posible. Así que bueno, cuando trabajo tanto un texto periodístico crudo o como una crónica que te permite un poquito más de juego, la crónica está muy cerca de la literatura, sin duda. Muchos la reconocen casi como un género periodístico, un género literario. Sé que bueno, ahí se acota la ficción a cero. Y cuando escribo literatura, una novela, que son proyectos, en mi caso, a largo plazo, ¿no? Yo tardo 3 o 4 años en escribir una novela, por eso la primera es de 2002, ya estoy en 2016 y escribí solo 3. Escribo cada 4 o 5 años, tardo bastante en escribir una novela. Pero ahí se permite todo. La novela es el género más sucio de todos, ¿no? Se puede meter todo ahí adentro, no pasa nada. Pues invención, realidad, reportaje, lo que se te dé la gana, imaginación, lo que quieras, siempre que tengas una historia bien contada. Después el secreto es si contaste una buena historia y la contaste bien. Y la poesía no, la poesía es algo completamente fuera de cualquier registro. Un poema viene cuando tiene que venir, no te podés poner, yo por lo menos no puedo sentar a escribir poesía. Tengo que, no sé, me tiene que aparecer algo, me tengo que quedar con una frase. Yo suelo contar que en mi casa de Rosario hay un mandarino, y apenas lo vi me quedé fascinado con el mandarino, y dije, voy a escribir sobre este mandarino. Y estuve 5 años para poder escribir un poema de 8 líneas sobre el mandarino. Y tenía un verso, y iba y volvía, y para que el poema bajara tardó años. Y después a veces hay un poema que lo escribo de corrido. Me apareció algo y me senté y escribí el poema de corrido. Después a lo mejor lo corrijo mucho tiempo, pero no sé, tengo poemas enteros larguísimos que, no sé, me senté y los escribí. ¿Como catarsis? No lo sé, pero es como que te viene una idea y empezás y la mano está caliente y de pronto el poema sale. Lo que te quiero decir con estos 2 ejemplos es que no hay una fórmula. La poesía es muy, muy misteriosa en ese aspecto. Es algo que aparece. La poesía es muy difícil, por lo menos para mí, sentarse a decir, bueno, me voy a poner a escribir mis poemas. Es muy raro, muy, muy raro, por lo menos en mi caso, que aparezca así. La poesía es como una especie de una iluminación, ¿no? O es un verso, o es algo, o es un texto de corrido, pero no tiene la posibilidad de metodología que tiene la prosa, tanto la periodística o la literaria. Que vos decís, te sentás, te levantás, decís, bueno, trabajo 3 horas por día, tengo un plan. Yo con las novelas generalmente armo un plan cuando tengo ya la idea, después lo vas cambiando, pero es una cosa como más sencilla de decir, bueno, me siento, me toca el capítulo 7, ¿no? O tengo que continuar por acá donde dejé. En la poesía es más misteriosa la cosa. ¿Te pasó alguna vez de no escribir, que no te venga la inspiración y no sientas deseos de escribir poesía? Sí, la verdad que no. Siempre aparece la poesía. Tampoco soy un tipo de una gran producción, ¿no? A pesar de que tengo bastantes libros publicados, no es que estoy todo el tiempo escribiendo poesía. No sé, este año debo haber escrito 5 poemas, lo que va del año, 9 meses, 5 o 6 poemas. No fuerzo nunca la máquina ahí. Si el poema viene cuando viene, no lo esfuerzo, no. Tardo mucho tiempo en darme en cuenta si lo que tengo es un libro,
si tengo que publicar. Es como un proceso muy... ¿Cómo te das cuenta cuando decís, bueno, esto sí, esto puede salir como libro en poesía? Y hay veces que ya previamente voy con una idea, como el de Goya, o los libros donde cruzaba mucho lo erótico, el humor, ya me iba armando algo por ese lado. Pero después Hay que besarse más, por ejemplo, es un libro que está armado con los poemas de un par de años. El amor muerde, lo mismo, son los poemas de estos 2 últimos años, y de pronto yo le doy un formato y digo, bueno, busco alguna unidad o no, y trato de encontrar alguna. Si no, lo hago como capitulitos, como si fueran, los agrupo en 4 o 5 partes y allá van. Es distinto a lo que se puede hacer con otros registros. Y con la poesía, no sé, no puedo decir que pasa tiempo sin escribir, porque es verdad que pasa tiempo sin escribir, pero es porque no viene. Cuando no viene, no viene. ¿Y no te angustia que no venga? No, porque como estoy todo el tiempo escribiendo algo, yo todo el tiempo estoy con algún proyecto, entonces no. El oficio del periodista hace también que uno se siente y labure. Qué sé yo, ahora hice un laburo con fotografías, por ejemplo. A mí se ríen muchos amigos míos porque me dicen, te gusta todo, vos podés escribir novela, poesía, cuento, escribí teatro, ¿no? Tuve una obra en cartel 3 años. Voy a volver a escribir teatro en algún momento. Está bien que alguien me lo pidió, alguien me convocó, me dice, ¿no querés escribir conmigo este tema? Y lo escribí. No, a lo mejor de modo propio no lo hubiera hecho, pero siempre estoy con alguna idea. Ahora hice un ensayo fotográfico que hace 2 años estoy fotografiando determinados objetos, y me imagino que lo voy a tener que acompañar con un texto, pero el texto todavía no me viene. Tengo como 100 fotos y no tengo el texto. Digo, la pucha, necesito un texto. Y no viene. Entonces, pero tampoco lo quiero forzar. Cuando tenga que aparecer, claro, aparecerá. al ser tan creativo, no es que, porque capaz si escribiera solo poesía... Ahí sí quizás me angustiaría, sí. Porque pasa que a veces poetas dicen, cuando no puedo escribir me siento mal realmente. Claro, no, yo lo entiendo, hay una angustia. Porque sentís como que capaz no te vuelve más el hecho de escribir. Sí, correcto. No me pasa, como todo el tiempo estoy con alguna cosa dando vueltas en la cabeza, ¿no? Siempre estoy con algún proyecto, con algún laburo, estoy corrigiendo, ahora estoy en la etapa de corrección o de revisión de la novela. Entonces, bueno, no me preocupa. Y cada tanto, si aparece un poema, aparece. Ahora estoy ordenando el tema de las fotos para ver, como no tengo nada nuevo más que revisar la novela que está lista, me puse a ver si puedo terminar de armar lo de las fotos. Pero bueno, siempre estoy con alguna cosa. Entonces, esta angustia que probablemente le pasa a alguien que está escribiendo y de pronto se para. Y además vengo del periodismo, que es escribir aunque no quieras. Y eso te va también dando un oficio. Y sí. Te sentás y escribís. Si no tenés ganas, tenés que escribir igual. Si estás cansado, tenés que escribir igual. Y la nota hay que entregarla igual. Entonces esa gimnasia también te va limando la angustia de no poder, porque tenés que poder. Después, cuando tenés el poema, ¿hacés mucha corrección? ¿Hay que corregir mucho los textos? Yo soy amigo de la corrección e incluso soy muy amigo de la edición de los otros. Yo creo mucho. Yo, como soy editor, he sido editor de gráfica mucho tiempo. No sé, yo mis novelas las doy a leer, escucho sugerencias a la gente que respeto, que sé que tiene, a las que yo les asigno una sabiduría, ¿no? Los escucho, corrijo, algunas veces no estoy de acuerdo, no lo hago, pero sé que todo lo que me sugieren mejora. Y con la poesía hago lo mismo. No sé, Cofres, en esta edición de los poemas, por ejemplo, que son poemas publicados míos de todos los libros, Cofres me hizo un montón de sugerencias y las tomé. Y hay poemas que cambiaron de los libros originales. Y no me importa. He sacado versos, por ejemplo. Y tengo un amigo poeta que me dice, pero ¿cómo vas a modificar un poema que ya publicaste? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no si es mío? ¿Por qué no puede caerse un verso malo por ahí? Bueno, está muy bueno. Que sea un problema de alguna vez, si es que a alguien le interesa. Che, mira este tipo, mira lo que corrigió. Mario Trejo, mi gran maestro, ponía una leyenda al final de... Él reescribió mucho un mismo libro, que se llamaba El uso de la palabra, que yo se lo recomiendo a todos los poetas, es un libro imprescindible. Es como Gotán de Hellman, es decir, hay libros que no podés no leer. O Fervor por Buenos Aires, de Borges. Y la leyenda es... esta edición cancela las anteriores. Es genial, es como un chiste. Pero claro, sí, esta que tenés es la que vale. Yo soy ahora, el que era hace 20 años, no sé. Pero era muy divertido porque él hacía eso a veces, tachaba una frase. Se da cuenta que...
a ver, sin transformar todo el poema, pero si yo, Cofre me hacía un circulito y me decía, Reinaldo, pusiste un diminutivo acá, dejate de joder, sacalo. Y yo lo veía y era razonable y lo sacaba. Si él es un editor, es un poeta, es un hermano en la poesía, me está sugiriendo, no está diciendo hacerlo. Me decía, che, me parece que así mejora. Y si yo lo leo y veo que mejora, ¿por qué no tocarlo? Sí, totalmente. Es que así es, aparte de estar abierto, ¿no? Porque a veces, capaz, muchos con los textos se quedan encerrados en sí mismos y sí, yo soy totalmente contrario a eso. Otra vez cito a mi maestro. Mario decía, es el bisturí en el cuerpo amado. Hay que bancarse, meter el bisturí en el cuerpo amado. Cortá, flaco. Se está muriendo, está ahí, lo están operando. Hay que cortar. Pero hay que tener la valentía de cortar. Y sí, totalmente. Y bueno, pasa por ahí. Yo creo que como el resultado siempre es mejor, a mí me sorprende a veces cuando alguien no quiere modificar, no escucha las críticas, o no la... Si nadie te obliga, escucha, después resolvés. Y te hace mejor escritor. Y sí, yo me siento aprendiendo, yo digo, la pucha, ahora con la prosa sobre todo, con las novelas, la narrativa, yo creo que mejoré muchísimo. Pero gracias a las ediciones. Gracias a alguien que viene y te dice, che, pará, ¿viste el personaje que pusiste en el capítulo 3? No lo retomaste más, flaco. ¿Por qué pusiste la hija de tal tipo ahí y no volvió? Pues, ¿cómo puede ser? A ver. Sí, afuera la hija. Si no va a funcionar más en la novela, está molestando. Te doy ejemplos. Sí, no, tal cual que es. Y a lo mejor vos no lo ves porque uno no lo ve. Y no. O alguien que te dice, che, todos los diálogos parece que hablas vos. Está loco. ¿Cómo que no son? Y los lees y hablas vos. Dice, bueno, no, flaco, haz el esfuerzo de darte cuenta que si está hablando Juan Pérez es Juan Pérez. ¿Y qué es Juan Pérez? Carnicero. No habla como vos. Habla como Juan Pérez. Búscale el tono, búscale. Bueno, y eso te lo puede ver y es la mirada del otro. La del otro. Pasa que los egos grandes no lo permiten. No, tal cual. Ahora vamos a una pausa, vamos a escuchar Hechizo de tiempo de Sandra Corizo. Todos los días son uno. Todos los días el día, el mismo día nacido de la misma noche, siempre repetida. Las 6 en la radio encendida. I got you, babe, repetía. Y aunque pretenda cambiar, siempre el día termina y ya vuelve a empezar. ¿Cómo vivir? ¿Cómo fingir? En cada gesto ser complaciente con el presente. Cuando uno siente esto ya fue, ya estuve aquí, ya lo pasé, ya lo viví. Fa, 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 fa. Fa, 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 fa. Fa, 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 fa. Todos los días son uno. Todos los días un día, pero yo soy siempre otro, tras la misma cara, igual conocida. Vago en un pueblo perdido, voy detenido y eterno, y solo el amor me podría salvar del hechizo implacable del tiempo. Ya me morí, ya me salvé, sobreviví y me maté. Ya fui un imbécil, santo indolente, sabio incoherente, tonto indulgente, intrascendente. Fui tanta gente que ya me perdí, ya me encontré.
Estás escuchando BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando los derechos reprográficos que garantizan la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Soy lo que dejaron, soy toda Todos los lunes a las 20:30, escuchanos en la 4ª temporada de Deja que te cuente por BCN Radio. Con Marcela Weiss y Jessica Esteco. Mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el de... Sintoniza BCN Radio. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos acá con Reinaldo Sietecase en Poetas Argentinos. Reinaldo, ¿nos lees unos poemas? Con todo gusto, sí. A ver, vamos a leer uno de El amor muerde, que es el último libro que publiqué en Ediciones en Danza. Un poema de amor. Tiene un acápite, un epígrafe de Flavio Nascimento, un poeta de Río de Janeiro. Te amo tanto que te olvido. Amo su ternura filosa, la forma en la que arrasa mis temores y los desarma a besos. Una tormenta en el mar y yo a bordo de una mísera patera. Su piel se convirtió en promesa, una delicia que arrasa lo insustancial del tiempo. En su impiedad destroza los mejores recuerdos. No importa lo que hiciste ni lo que harás mañana, todo es ahora. Como una vendedora de malicias, trajo a mi vida su catálogo de inquietudes. Desde que irrumpió en mi corazón, los días se quiebran con el simple agitar de su cintura. La amo tanto que la olvido. Me distraigo en otros menesteres, protejo mis restos de su voracidad para no desquiciarme después con su partida. La espero cuando se acaba de ir. La busco cuando está por llegar. La miro dormir. La toco para saber que es cierta. La toco para saber que es suerte. Me atravesó con su puñal. Ahora soy otro, un predicador sin más fe que su entrepierna. La amo tanto que la olvido para no desesperar por el tiempo que se escurre en sus gemidos. Desde que no sé bien qué, cuándo, ni dónde, como quien no quiere pero sí, ella llegó para fundarme. Qué bueno. Pertenece al amor muerde. Así es. Ese poema. ¿Más? Sí, 3 más. ¿3 más? No, son largos los míos, te vas a arrepentir. Era un poema que tenía ganas de leer hoy, que hace muchísimo que no leo, que se llama Negro. Es un poema del libro Fiesta Rara, 1996, 20 años tiene. Mira, ahora que hay tanta violencia con la cuestión racial otra vez, ¿no? En Estados Unidos y lo que sigue pasando también en el continente americano en general, ¿no? En Sudamérica con el racismo.
Negro. A pesar de la mirada celeste de mis hijos, tengo la piel del color de la noche. Podría haber protagonizado a Malcolm X o ser un cantante de blues disfrazado de Mesías en un film de Spike Lee. Mi madre es Tina Turner, tiene muslos firmes y voz de demonio. Todavía la sueño besándome en la frente antes de ir al colegio de curas en un tiempo olvidado. Pude ser el primer astronauta negro con solo proponérmelo, Satchmo, viajero cósmico en trompeta, tierno y de boca generosa. Me nací con este tono carbón hace 10 años en Santa Teresa, cerca del bar Goyabeira, en Río de Janeiro. Cuando ocurrió, vi una luna redonda y negra como la sangre seca sobre la tierra. Los parroquianos de la cervecería no notaron el cambio. Desde entonces tengo el tinte de Carlos Miranda, un domador de anfibios despedido de Oglobo por su escritura tortuosa y morena. Pude cantar con mi hermano Milton Nascimento. Yuri Sayé es mi ahijado y como buen padrino obediente y negro, persigo relatos para ese niño que juega en el corazón de la bajada fluminense. Viré al negro de golpe como la negra única que me abrió sus piernas en la noche plástica de Copacabana, inmensamente triste por mi curiosidad ante sus orgasmos fingidos. El dentista de mi barrio ya no quiso atenderme y me vi obligado a mudar de ciudad para evitar a los vecinos. Paseo por la Rambla junto a Carl Lewis, con zapatos rojos de tacones altos, esperando los aplausos de los paseantes por mi repentina negritud. A veces soy relámpago como Parker y mastico alucinaciones de vinilo, o devengo en un simple negro argentino como Pincén, el de los huesos pequeños y amarillos en el Museo de la Plata. Un negro presumido como los atorrantes de Villa Banana, o los rufianes golpeadores del Saladillo, hombres del vino tinto sin futuro posible más allá de los vasos. Pude ser feroz como el cacique Arbolito, degollador del general Rauch, vengador de indios muertos en la campaña del desierto, alfarero como un toba de bellas manos con olor a América profunda, ese aroma a orina y desdicha que nos acompaña desde hace 5 siglos, mago como los negros protectores del Caribe, mujer morena como Dominga Ñancufil, machi mapuche bebedora de viento, gorda como las madres del Peluriño adoradoras del mar. Pude ser ministro de Mandela durante la transición sudafricana. Bendecido por Bob Marley, reclamo justicia mientras me balanceo. Un negro de Cuba, un negrazo digno sobre el azúcar blanca, como Benny Moré, a quien supe negro desde su primera canción desconsolada. Pude también ser un negro infame parecido al blanco con un negro corazón. Solo por mi color jugué junto a los mediocampistas más habilidosos de Medellín, un zapatista en busca de la vida eterna, un negro del Perú, un colla de la Puna, un negro fantasioso como el Quijote pude ser, pero me conformé con este negro que arrastro, un negro en soledad, tecleando una máquina de escribir. Qué bueno, me encantó. Nos lees otro poema. ¿Último? Sí. Último, ¿viste que era largo? Ah, Proclama, ¿querés? Dale. Porque tengo uno que se llama Mi hermana estaba loca de niña, pero va a quedar. Este es un poema escrito de un tirón, ¿ves? Vamos a leer Proclama, que es un texto que tiene que ver con la política, claro. Vamos a pedirle documentos a los policías, voto de pobreza a los presidentes, arrepentimiento público a las vírgenes, sensatez a los conductores de la tele. Vamos a quitarles vañedad a los ricos, hambre a los desesperados, temor a los diferentes, ingratitud a los embajadores. Vamos a reclamarle piedad a los asesinos, memoria a los olvidados, dulzura a los tristes, glamour a las prostitutas. Pediremos lo imposible y pediremos más, que Dios no se convierta en bandera de la muerte, que nadie disfrute lo que no necesita. Y que me ames. Y que me ames. Ya que estamos pidiendo. Qué bueno. Felicitaciones. Me encantó. Gracias. Bueno, Reinaldo, ya terminando la entrevista, defininos en una palabra lo que es la poesía para vos. En una palabra. Qué difícil, qué difícil. Y la obviedad es misterio, pero me parece pobre. Es deslumbramiento quizás. Vamos a buscar esa palabra, porque es como entrar a un lugar. Volvemos otra vez a
al territorio, no al lugar. Sobre todo, y me permito, te robo unos segundos más, una reflexión. Creo que era Marechal el que decía eso. Ser poeta no es escribir poesía. No es la mera función de lanzar al mundo criaturas poéticas. Es una manera de vivir. Es una manera de pararse en el mundo, interactuar con él, con los demás, ¿no? Los poetas son seres en disenso. Y en eso me siento cómodo, con el disenso de lo establecido, el autoritarismo, la estupidez, los discursos armados. El poeta es un ser en disenso, eso está bueno como idea. Y lo otro es eso, es un deslumbramiento la poesía. Ahí está, me pediste una sola palabra, sos brava, ¿eh? Deslumbramiento es la poesía. Bueno, muchísimas gracias A por vos haber por la estado invitación, muy generosa. acá en Poetas Argentinos, y el espacio está abierto para que vuelvas a visitarnos y seguimos hablando de poesía. Dale, va a ser un gusto, muchas gracias. Bueno, nosotros nos encontramos la semana que viene en este programa que se encarga de difundir a los poetas de todo el país, por una poesía de todos y para todos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto.